Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a todos. Mi nombre es Corina González, conocida como Cori Gamer 90 en mi canal mi canal principal, random de videojuegos, de reseñas y asimismo también yo estaré también subiendo videos en mi canal secundario llamado Dark Angel Wolf 90. Porfis, no olviden suscribirse, no olviden compartirlo con sus amigos, no olviden su like. Espero que les guste el video. El día de hoy vamos a estar tocando temas acerca de los asesinos en serie, acerca de la psique humana de cada uno de ellos, cómo fueron sus modos operandi, por qué los llevó, por qué la espiral que los llevó a lo que hicieron. Y pues ya y acerca lo de la criminología. La criminología, bueno, la que se dedica ahora sí es la que pues ahora sí que en este caso se dedica o tiene la finalidad de estudiar la psique del criminal como también de la víctima, de acuerdo a los hechos sucedidos o alguna coacción y una coacción criminal que le habían hecho los mismos criminales. Pues bueno, vamos a darle comienzo al video. Espero que les guste el video. Por lo menos vamos a pasar a un video de la exposición de asesinos en serie. Este fue hace años. Mire usted, vamos a una nueva entrega de museos de la Ciudad de México. En esta ocasión tenemos una exposición muy particular. Se trata de la Expo de Asesinos Seriales. Vamos a ver de qué se trata. Algunas de las mentes más retorcidas que el mundo ha visto se encuentran reunidas en el número 82 de la calle Victoria del centro de la Ciudad de México. Paradójicamente, es el Museo del Policía quien reúne a estos personajes desde hace 8 años en la exposición Asesinos Seriales. Quienes más nos visitan son chicos estudiantes de algunas carreras como son psicología, criminología, derecho penal. ¿Por qué? Porque está abocada a esos temas en especial. Principalmente que nos muestra los perfiles psicológicos de cada uno de los personajes, porque cada uno tiene un diferente modus operandi. Entonces nos muestra el perfil psicológico, qué fue lo que los llevó a realizarse o hacerse asesinos seriales, que realmente un asesino serial no se hace, ya nace, y ya nada más, bueno, pues se le va agregando los ciertos problemas existenciales o de vida que tengan en sus primeros años. La media luz, la utilería, la historia, los audios, el video, todo te va adentrando en el mundo de quienes coleccionaron muertes en vida. Te muestra todo, te muestra los tipos de muerte que ocupaban cada uno de ellos, te muestran los tipos de armas, como son las principales, que vienen siendo las armas blancas, que vienen siendo las armas de fuego, que son las más utilizadas por los asesinos seriales. Mostramos el primer investigador que hubo en cuestión de criminología, que fue César Lombroso, muestra en qué se basó él para poder dar inicio a la investigación sobre la criminología. Sin duda, la familia juega un papel importante en el estado mental de quienes conocemos en este recorrido. La mayoría de ellos son abusados, y abusados tristemente por la misma familia, y esto los deriva en que empiecen ellos a agarrar pues cierto recelo hacia diferentes personas, ¿no? Como puede ser uno de los personajes que se presenta, por ejemplo, Ed Gein. Él tiene cierto pues recelo hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque su madre era muy estricta, él sufrió mucho abuso por parte de su madre en su infancia. Entonces esto lo lleva a que cuando fallece su madre, él empieza a tener cierto odio hacia las mujeres. La idea es ampliar la exposición con más personajes, tal vez no tan famosos, pero igual de importantes en la sociedad, aunque la gente quiere algo muy particular, algo un poco más cercano. Estamos ahorita empezando a ver esa parte porque también es de los temas que nos han pedido, que se realice una exposición únicamente presentando asesinos seriales mexicanos. Entonces tenemos bastantes temas de dónde cortar.
Los personajes que están aquí representados tienen características psicológicas muy diferentes, aunque sí comparten ciertos rasgos. Tienen poca o nula capacidad para amar, no sienten culpa, son muy inteligentes, pero también tienen un gran resentimiento social. Casi de manera involuntaria, al salir de la exposición te cuestionas sobre los pensamientos más oscuros de la gente que te rodea y lo que serían capaces de hacer. Porque ¿quién te asegura que no tienen una doble vida como John Wayne Gacy? Él era un gran padre de familia, un gran esposo, pero tenía su lado oscuro. Él por las noches, incluso él de día, haz de cuenta que visitaba orfanatos, él se disfrazaba de payaso. Él asistía y acudía con pequeñitos enfermos, los hacía sonreír, les llevaba así como un tipo de espectáculo para distraerlos un poco de su problema que cada uno de ellos tenía. Pero en las noches él se transformaba, él era un asesino serial. Él salía a los bares, buscaba a sus víctimas y en las noches era lo peor. Y de día pues era un dulce, ¿no? Con imágenes de Vicente González y Raúl Tejas, Milenio Noticias. Como pueden ver aquí, lo de los asesinos en serie, qué bueno que toca el tema también de la psique. La mayoría de los casos, por ejemplo de John Wayne Gacy, de Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, porque pasaron algunos planos también de esa exposición. Esa exposición ya, pues hace más de 5 años. De hecho, yo estuve en esa exposición. Fui en esa exposición cuando estaba en la universidad. De hecho, creo que fue de una de las clases de criminalística que teníamos nosotros en la carrera de Derecho. En ese entonces, pues ahí fui con una compañera, fuimos al museo. Está muy interesante el Museo de los Asesinos en Serie, o sea, es muy interesante porque habla acerca de la psique humana de cada uno, su modus operandi, y como lo mencionaron, por lo regular los asesinos en serie, como dijeron, son nulos de sentimientos, no tienen tienen remordimiento ante la sociedad, no sienten culpa y y lo dicen con una fluidez. Por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, John Wayne Gacy, Ted Bundy, ¿qué más? Jeffrey Dahmer, lo dijeron en sus entrevistas mientras ellos ya estaban encarcelados. Sus últimas entrevistas lo dijeron, pero así tal cual, de una manera fluida, de manera tan natural, tan normal, que ellos lo ven así, que sí impresionó a mucha gente. Lo mismo también lo de la Mataviejitas, o sea, la habían entrevistado también. Creo que hasta la fecha ella sigue viva, está en las rejas. Y lo mismo el que lideró a la familia Manson, sin resentimiento. Ahora sí que varios de ellos, por ejemplo, la Mataviejitas, los chicos buenos que le mencioné, no tienen mala fachada. Sin embargo, detrás de esa fachada, como dijeron, oculta algo. Por ejemplo, también otros asesinos en serie, por ejemplo, de México también, por ejemplo, de estas personas, uno de ellos del medio no se ve grotesco. O sea, fíjense lo que es la fachada. O sea, la misma fachada dices, pues se ve decente, se ve normal, se ve tranquilo. Tanto que juzgamos, por ejemplo, las personas, perdonen que lo diga así, personas así como que les hacemos les decimos que es el patito feo o el delincuente. Por ejemplo, yo tengo un familiar que discrimina mucho a la gente tatuada. Y hay personas así que discriminan a la gente tatuada. En primera, una persona tatuada, ya sea de la cara, en los brazos y eso, no significa que sea un delincuente. No significa. O sea, por ejemplo, me refiero a una persona que no tiene antecedentes, que está trabajando, que no comete algún tipo de delito ni nada. O sea, y nosotros desafortunadamente como seres humanos, como la misma sociedad hasta la fecha, que estamos en pleno siglo XXI, seguimos juzgando a estas personas, sino que en realidad ellos actualmente son directores de empresas, son empresarios, son gerentes, etcétera, son supervisores, gente preparada.
y una persona así que vemos así que aparentemente se ve bien, no tiene tatuajes, aparentemente no fuma, no toma, y la realidad puede ser otra. Aquí habla mucho del tema de lo que es la criminalística, la criminología y sobre todo lo que es la psicología y lo que es la carrera de Derecho. ¿Por qué menciono esas carreras? ¿Por qué? Porque es lo que se estudia más allá de la psique humana del criminal. Aquí, por ejemplo, en Derecho entra lo que es el Derecho Penal, de ahí están sus subramas que son criminalística y criminología. Ahí entran eso, por ejemplo, la criminalística habla acerca de lo que es acerca, tal cual como lo dice la palabra, los tipos de arma, es el estudio de los tipos de arma, el tipo de modus operandi que se llevaba a cabo, el tipo de armas que llevaban, el calibre de esas mismas, ya sean armas de fuego, armas punzocortantes, contundentes, etcétera. Entra en la criminalística, lo que son las lesiones en el cuerpo, etcétera. La criminología es tal cual, es la psicología, el estudio de la psicología de la persona, del criminal y de la víctima, cómo fue su comportamiento durante estos coacciones que se llevaron a cabo, o sea, cómo fue todo eso. Por ejemplo, también habla, son temas así como que más allá, es un tema muy interesante acerca de los asesinos en serie. Inclusive hay documentales, hay películas, por ejemplo, aquí les voy a pasar, Dahmer, película completa, por ejemplo, o acá dicen aquí, Dahmer trailer. Esa es una de las películas nuevas, de las recientes del 2017. Es el remake, se puede decir que es la parte del remake. Y hay una que se sacaron en el 2002, si no me equivoco, 2002, Dahmer trailer. Esas son mismas de lo que habla más o menos de la psique humana de este personaje, que en paz descanse este chico. Murió a los 34 años de edad, mientras estaba en la penitenciaría. Esas son unas. Aquí pasan, por ejemplo, de las declaraciones, las reacciones también de los familiares, etcétera, de cómo era el comportamiento, fotos reales de los departamentos, etcétera. Sus víctimas, por ejemplo estas. Incluyen lo que son, inclusive aquí incluyen hasta adolescentes. Si se dan cuenta aquí, las edades fueron chicos jóvenes que estaban, este señor se metía, o sea, por ejemplo, también de víctimas, voy a poner víctimas de John Wayne Gacy, víctimas de John Wayne Gacy. Creo que por aquí hay unos shorts, creo que me parece que hay un short. Pongo el payaso, la ley del criminólogo. Este es un dato curioso aquí. Por ejemplo, en el año de 1994, en este año que fue bautizado Jeffrey Dahmer, aquí está. Una de las mayores casualidades que han pasado nunca es que en el 1994, el mismo día en que Jeffrey Dahmer se bautizó en la cárcel, ocurrió un eclipse solar y John Wayne Gacy, otro de los peores asesinos en serie de la historia, recibió la inyección letal.
Una de las mayores casualidades. Esas películas son interesantes. Casos criminales, John Wayne Gacy. Acá están. La última escena de John... sí, esta es antes de su ejecución. Aquí van, creo. John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, fue responsable de la muerte de al menos 33 jóvenes en 33 Chicago. jóvenes. Gacy atraía a sus víctimas ofreciéndoles trabajo o dinero y luego las llevaba a su casa, donde las drogaba y las dijeron ataba. que eran Cometía 29, violaciones y posteriormente asesinaba a sus víctimas mediante estrangulamiento o asfixia. Gacy enterraba los cuerpos debajo de su casa o los arrojaba a un río cercano. Su predilección por disfrazarse de payaso para entretener a niños en eventos comunitarios le dio su inquietante apodo. Fue arrestado en 1978, condenado y ejecutado en 1994. John Wayne Gacy, conocido como O sea, fíjense en la fachada. Fíjense en la fachada, chicos. O sea, no tienen fachada grotesca. A pesar de que, por ejemplo, este señor era gordito, no se veía grotesco. Y es lo que les decía. Muchas veces nos dejamos engañar por la fachada también. Y eso hasta la fecha. Se sigue estudiando hasta la fecha. Bueno, después de lo que fue de su ejecución, tanto de John Wayne Gacy como de Jeffrey Dahmer, bueno, que fue asesinado en la cárcel por otro recluso llamado Christopher, quien se apodaba como Cristo, fue quien lo golpeó. O sea, lo golpeó con una mancuerna de metal, o sea, de las que se utilizaban para las pesas. Lo mató en el baño, mientras estaba trabajando en el baño, limpiando el baño, los sanitarios, Jeffrey Dahmer. Pues ese es este señor. Ahora sí que a ambos asesinos, después, ahora sí que después de la autopsia, bueno, durante la autopsia, después de sus muertes, les hicieron un estudio, una disección de su cerebro, para estudiar si había algún tipo de anomalía, algo que los llevara a esos puntos que han llegado. Por ejemplo, estuvo cruel. Por ejemplo, Jeffrey Dahmer en su momento, un ejemplo. ¿Por qué menciono mucho estos personajes, estos dos en particular? Porque ellos se iban, ellos aparentaban ser pues personas modelo, en cierto modo. Al igual que Ted Bundy, víctimas Ted Bundy, que tampoco no se veía feo el señor, o sea, se veía guapo el cabrón, pero sus víctimas eran entre ellas menores de edad, eran niñas, eran chicas, mujeres, inclusive tanto adultas como pues sí, como si fuera, ahora sí que menores de edad incluía entre sus víctimas. Ted Bundy fue un asesino que le quitó la vida a 30 mujeres, 30 aunque mujeres. se desconoce el número total de víctimas. Uh-huh. Literalmente el sujeto estaba loco, pero para algunas chicas era el hombre más guapo. Todas Una son frase sus- de él que bueno, llamó la atención fotografías fue: de sus víctimas. el asesinato no se trata de lujuria y no se trata de violencia, se trata de posesión. Cuando sientes el último aliento de vida que sale de la mujer, te fijas en sus ojos. En algún punto es ser Dios. Esta frase es para que te des una idea de cómo pensaba este sujeto. Fíjense, o sea, todo eso, neta, está cañón. Esas tres personas en particular, ¿por qué hablo mucho de ellos? Una, para empezar, los tres tienen, por ejemplo, Ted Bundy, él estudió psicología y derecho. Curioso, ¿no? Qué irónico, porque él cometió todas esas cosas, ¿no? Él utilizaba sus profesiones con esas finalidades para asesinar a un montón de mujeres. Que en esas 30 mujeres, que apenas se estimó esa cantidad se estimó, más no hay pero se estima que pueden ser más personas, pueden ser más mujeres, entre ellas eran mujeres adultas como adolescentes y como niñas. Él ahora sí que, pues primero ahora sí que las golpeaba, ahora sí que les daba un aventón, no las encontraba, por ejemplo, fingía estar inválido, por ejemplo, llevaba muletas, llevaba algo,
para supuestamente como que persuadir a la persona, a la víctima, pues sí, a que, híjole, que se sienta a lo mejor un poco de lástima o sienta, ¿sabes qué?, compasión por Ted Bundy. Y este cabrón lo que hacía, pues la subía a su coche, a su escarabajo, a su Volkswagen, la subía, y pues en terrenos así baldíos, en lugares así muy desolados, pues ahí aprovechaba para torturar y violar a sus víctimas y posteriormente asesinarlas. Entre ellos también se dice que también las decapitaba y se quedaba con los cráneos. En el caso de Jeffrey Dahmer, por ejemplo, este señor, a raíz de que, pues por los problemas psicológicos que se presentaban en su familia, aparentemente se veía una situación económica estable, entre comillas, pero desde niño él empezó con la curiosidad de los animales pequeños, pero nunca se imaginó que esa fascinación, esa curiosidad lo llevaba a ese grado, después de que también empezó a desarrollar su sexualidad. Y en su adolescencia, pues a él le quedaba muy claro que le gustaban los hombres, pero entre sus fantasías sexuales era pues diseccionar, ahora sí que pues que la persona esté inconsciente, que esté sumisa y posteriormente pues que pues sí, que lo diseccione, que le haga sus cosas, o sea, todas las atrocidades que él hasta ahora, bueno, dicen que él ha cometido 17 asesinatos, entre ellos menores de edad. Otro caso, obviamente es mucho menor, pero también es significativa la cantidad, porque su primera víctima, cuando él era más chavo, era más chico, pues asesinó a otra persona, a un chico llamado Steven Hicks, quien, pues desafortunadamente, pues ellos se encontraron en la carretera, le dio un aventón hacia su casa. De hecho, Steven Hicks quería ir a un concierto. Se dice, bueno, según datos de Jeffrey Dahmer, durante ese testimonio del porqué del asesinato de este chico, a principio pues pasaron la noche pues fumando marihuana, emborrachándose, etcétera, y pues mantuvieron relaciones sexuales consensuadas. Al día siguiente, cuando el día se quería ir este chavo, Steven Hicks, pues él agarró pues una mancuerna unas pesas pequeñas, una pesa pequeña para hacer ejercicio, le golpeó en la cabeza y pues todavía lo sodomizó, o sea, después de todo eso sodomizó al cadáver y dado a eso pues lo empezó a mutilar y a hacer todas sus cosas. Son esas cuestiones de verdad, a lo que voy, lo que esconde detrás de esas fachadas, de cada uno de ellos. John Wayne Gacy, 33 víctimas, yo pensaba que eran 29, pero en realidad se comprobó que eran 33 personas, entre ellos adolescentes y jóvenes, que también, o sea, él era homosexual, pero nunca lo admitió. Este señor nunca lo admitió. ¿Por qué? Porque él pues dentro de era así que él ocultaba en su fachada que era un hombre modelo, él era papá. Inclusive, fíjense también sus familias actualmente cómo están. O sea, no hablo de las víctimas, no hablo solamente de las víctimas de los familiares de las víctimas, también hablo de los familiares de los victimarios. Por ejemplo, el papá de Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer, al igual que, por ejemplo, hicieron también un documental, tanto la hermana, su esposa y su hija, la hija de John Wayne Gacy, hicieron un documental y hasta la fecha se sienten culpables, como diciendo, híjole, no es posible que mi familiar haya hecho una atrocidad tan grande a estas personas y ellos cargan con la culpa. O sea, el de John Wayne Gacy sí era fuerte porque estaban enterrados en su casa. También en su momento Jeffrey Dahmer era parecido a su modus operandi. En su momento, cuando él vivía en la casa de su abuela, él en el sótano, él enterraba a sus víctimas. Él las enterraba. Y por el olor fétido y todo eso,
y por empezar a tener como un tipo de sospecha o algo, pues le pidió a Jeffrey Dahmer que se mudara y que se encontrara otro lugar donde vivir. Y cuando ya estaba en Milwaukee, bueno, en unos edificios, en los edificios Soxford se llama, ahí pues ahí hizo de las suyas, ¿no? Este señor. Y ahí mismo dentro de su casa estaban los cadáveres, estaba todo. O sea, y el olor fétido. Imagínense, no sé cómo pudieron aguantar estas personas el olor fétido de sus víctimas. Yo no entiendo por qué. O sea, personas así como que con el sentido común dices, no, esto no es normal. Esto no es absolutamente normal. Como les digo, lo que les esconde detrás de las fachadas de cada uno de de estos personajes ahora, bueno, no personajes, ya personas, bueno, difuntos, estas personas que fallecieron, Ted y John Wasey por pena de muerte. Lo mismo el caso de Andrei Chikatilo, por ejemplo. Él inclusive después de sus aclaraciones, él señalaba cómo los mataba, cómo ejercía su modus operandi, que fue también condenado a pena de muerte también. O sea, un señor aparentemente bien, o sea, se veía bien, se veía tranquilo, y resultaba que era un monstruo. Fíjense todo eso, lo mismo de la Mataviejitas. De la Mataviejitas se veía con una fachada bien, aparentaba ser una persona de caridad, ¿no? Bueno, que les ayudaba a las ancianas, aparentaba ser una enfermera, pero resultaba, pues era otra cosa. Las asesinaba, los estrangulaba y pues ahí quedaban las señoras. Entonces, cada uno, o sea, tienen algo en común, diferentes rasgos, pero como decían, bueno, diferentes características, pero hay rasgos en común. Como les dije, actúan con toda naturalidad ante cualquier aclaración que hagan, entre otras cosas, ¿no? Inclusive te hablan con toda naturalidad de lo que han hecho, concisos, claros, y estos yo creo que es un ejemplo son ejemplos concisos y claros de que hay que tener cuidado inclusive con nosotros mismos, porque no sabemos hasta dónde podemos llegar. Si nos dejamos llevar por el instinto y a su vez la misma psique, que ambas son fuertes, son tan fuertes que nos pueden llevar a otras cosas. Pues bueno, espero que les haya gustado el video, chicos. No olviden suscribirse, no olviden su like y no olviden compartirlo con sus amigos. Les repito, este es mi nuevo canal secundario. Yo voy a estar subiendo también en YouTube en mi canal principal, que es CoryGamer90. Pero aquí van a hacer como reacciones, van a hacer resúmenes, reseñas de otros videos. No robándome el contenido, ojo, no me estoy robando el contenido de nadie, sino son reacciones que estoy haciendo y mis puntos de vista con cada uno de estos videos. Pues bueno, chicos, muchas gracias y que tengan una excelente noche. Y hasta la próxima, chicos. Estos son mis canales, Dark Ranger Wolf y CoryGamer90. Pues cuídense mucho, chicos, y hasta la próxima. Saludos.